Porque se me olvidó ahora. Vale, vimos este biestable de síncrono. Cuando ir por flanco también lo vimos. Simplemente recordar que estamos viendo cómo implementar los biestables. Me ha quitado la mascarilla, tengo las orejas ya como en el laboratorio. Tengo las orejas como Dumbo. Vale, entonces recordad que estamos viendo básicamente cómo podemos construir esos registros que nos permitan almacenar la historia de los circuitos, ¿no? Ese registro de estado que nos permita de alguna forma describir los estados que tenemos y cómo funcionan. Entonces, primero vimos el biestable SR, que lo llamamos así porque es un biestable que tiene una señal de set, que pone el biestable a 1 y otra señal que lo pone a 0, que es el reset. Que bueno, eso es una forma de implementarlo, puede ser perfectamente al revés, pero en general sí suele ser así, ¿no? Para que no os liéis. Pero bueno, como habíamos visto el proceso de diseño con un registro de estado en el que nosotros le metíamos la entrada y a partir de eso, en el siguiente ciclo de reloj, teníamos el cambio de estado, pues lo que hemos hecho es intentar diseñar un biestable, un registro que funcione tal y como necesitamos. Es decir, un biestable que es el biestable D, el más habitual que vamos a utilizar. Ese biestable D funciona, como tenéis en esta transparencia, cuando viene el flanco del reloj, el estado del ciclo siguiente será lo que tenemos en la entrada D justo antes de que llegue el flanco del reloj, ¿vale? Por supuesto, como por dentro está construido así, lo que más me interesa no es que sepáis exactamente cómo está construido este biestable, aunque no muy difícil, son 3 módulos iguales, pero lo que sí que me interesa es que comprendáis que las señales desde que entran, la señal del reloj por el CLK y desde que entra el D, hasta que salen por Q y Q negada, sufren un proceso de cómputo que va pasando de unas puertas a otras dependiendo de la configuración que tenga en cada instante. Y eso tarda un tiempo que es el necesario para tener la señal. Es decir, que viene la señal del reloj y aunque nosotros habitualmente en la mente decimos esto cambia de estado, esto no es automático, sino que tiene un proceso de retardo, ¿vale? Bueno, aquí introduzco una cosa que es un poco más de alto nivel, pero que quiero que penséis. En todos los circuitos, en todos los computadores tenemos una señal de reloj. Perdón. Tenemos una señal de reloj que generamos para sincronizar el funcionamiento de todo el circuito, ¿vale? Entonces, esa señal de reloj, este CLK que tengo aquí, atraviesa todo el procesador, ¿eh? Entonces, si os podéis imaginar que cuando tengo millones de puertas lógicas, que es lo que sucede en un procesador normal, en un i7, la señal de reloj no llega al mismo tiempo a todas las puertas, porque hay que distribuirla físicamente, el cable comienza aquí y se tira bueno, evidentemente va a la velocidad de la luz y es un tramo pequeño, pero hay un retardo de picosegundos o lo que sea, ¿no? Entonces, eso sucede en todos los procesadores, ¿vale? Y eso produce fallos. Nosotros no lo vamos a tratar aquí en detalle, pero sí que lo tenéis que tener claro que el reloj produce fallos en el funcionamiento. En un procesador, por ejemplo, cuando funciona a una determinada frecuencia, ¿no? Compráis un procesador, un i5, a 3 MHz o 3,2, etc. Es posible que sea el mismo diseño y el mismo procesador que el otro que va a 2,8. Lo que pasa es que se ha testeado para que funcione con 2,8 y ha pasado el test y no ha funcionado con 3,2. ¿Y por qué no funciona? Pues, por ejemplo, porque esta señal de reloj hay que distribuirla a lo largo de todo el circuito y se producen picos por el retardo que se produce dentro de la señal. Si lo subimos la frecuencia, lo que sucede es que el periodo se acorta y no da tiempo a que se transforme la señal, a que conmuten las puertas lógicas cuando es necesario. ¿Queda claro? ¿Sí? Vale. Bueno, pues esto es un componente tecnológico para ponernos sobre el terreno, ¿vale? Y recordar que los biestables que no tienen señal de reloj, sino que son asíncronos, se llaman latch, y los biestables síncronos los llamamos flip-flop, ¿vale? En algunos sitios podéis encontrar que se llama flip-flop a todo, pero bueno, lo suyo es llamarle biestable, que es en castellano, y biestable síncrono y asíncrono, ¿vale? Bueno,
Esto ya lo vimos, ¿verdad? Sí, ¿no? Bueno, veamos aquí en este cómputo que precisamente lo que os acabo de contar, ¿no? Entonces aquí tenemos, en esta transparencia tenemos una señal de reloj, que es la que va a guiar todo el cómputo, ¿vale? Y luego tengo unas configuraciones que quiero ver qué sucede con ellas, ¿vale? Cuando lo tenéis aquí, como decía, es importante que tengamos en cuenta que dependiendo de cuál sea el estado en el que se encuentra el sistema 0 o 1, el retardo es 1 u otro, ¿no? Y tenemos la señal que tenemos aquí. Entonces, en el caso del primero, tenemos que atravesar la señal de reloj que viene por aquí, como esto se activa, el estado cambia de 0 a 1, simplemente con la señal de reloj, esta señal que aparece por aquí. Porque la configuración de D ya estaba anteriormente y por lo tanto cambia atravesando esas dos indicadores. Mientras que para el otro caso, cuando pasa de 0 a 1, la señal que viene atraviesa 3 puertas y por lo tanto tiene un mayor retardo, ¿vale? Importante, este retardo que tenemos en este lado aquí, no me equivoco, este retardo que tenemos aquí, fijaros que eso es, ¿vale? Entonces, fijaros que si yo este periodo de aquí lo hago excesivamente pequeño, lo que sucede es que si esto es así, es tan corto que es menor que esos 396 y pico segundos, el circuito no funciona, ¿vale? El circuito no funciona. Y eso es precisamente lo que estaba contando en la frecuencia de reloj. La frecuencia de reloj, ¿cuál es la frecuencia que yo puedo poner al reloj? Bueno, esto es el periodo, pero la frecuencia es 1 partido por el periodo, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia máxima que yo puedo poner a este circuito? Pues, como mucho, aquella cuyo periodo sea el 196 pico segundos. Porque de lo contrario, no va a funcionar. Es lo que dijimos el día, ¿no? Que le pasamos unos 5 segundos como de seguridad, ¿no? Vale, eso no se hace a ojo, ¿eh? No se hace a ojo, se hace en función de la carga capacitiva del transistor, en fin, hay una configuración, ¿vale? Pero sí, ante la duda ponemos un 10%, ¿vale? Siempre es mejor de realizar diseños que sean más óptimos, ¿vale? Siempre y cuando no tengamos una restricción estricta de tiempo, ¿eh? Eso, o sea, tened en cuenta que aunque estamos en la base del diseño de computadores o de procesadores o de sistemas digitales, cuando nosotros diseñamos un circuito, hay veces que tenemos unas restricciones que tenemos que cumplir. Entonces, si a mí me dicen que yo tengo que diseñar un circuito que tenga una frecuencia de reloj menor de 396 picosegundos, o un periodo de reloj menor de 396 picosegundos, y yo tengo estas puertas lógicas, tengo que buscar una solución. ¿Cuál sería la solución en ese caso? Pues utilizar una tecnología. Estos son 90 nanómetros, utilizar una tecnología que los transistores sean más pequeños y, por tanto, el retardo de las puertas sea más pequeño. Me tendría que ir a otra tecnología. Pero eso lo tengo que tener siempre en mente. Pero eso en el caso de que no te dejes cambiar las puertas lógicas, porque si no, lo más fácil sería reducir el número de puertas lógicas, ¿no? Pero, ¿cómo reduces las puertas lógicas aquí? Claro, tú tienes que hacer ese diseño. El diseño es el que tienes, es el diseño mínimo para que esto funcione. Pero no, tú no puedes diseñar. No puedes cambiarlo. Si tú quieres diseñar un biestable de solamente lo puedes diseñar así. Este es el diseño que tienes. Claro. Y podría ser, no, es que si utilizo una puerta AND, pues la puerta AND tiene más retardo que la AND. Y la AND con el inversor tiene más retardo todavía. Entonces, ese es el diseño del procesador. Nos damos opciones para hacerlo y vosotros diseñáis. Por ejemplo, que el otro día lo explicaba en la tutoría, entra el que sepamos diseñar con una ROM, que sepamos diseñar con un decodificador, que sepamos diseñar con otro. ¿Vale? Que por cierto, tenemos que hacer el ejercicio 7 de la hoja 4, que lo dejé pendiente. Pero bueno, vamos a terminar con esto. ¿Vale? Bueno, pues podemos tener diseñado también un biestable de síncrono por flanco de bajada. Simplemente es la entrada de, fijaros que estaba en el latch de abajo aquí. Entonces, claro, cuando cambia es cuando viene el flanco de subida, cambia la parte de arriba y la señal que se cambia viene directo desde el reloj CLK. Sin embargo, cuando
queremos que cambie con el flanco de bajada, cambiamos las puertas y cambiamos el orden de los estados. Fijaros aquí que esto es Q negado y esto es Q, ¿vale? En realidad es, el dibujo es simplemente podríamos cambiar las letras y ya está, pero se dibuja así para que veáis que simplemente está cargando la parte de arriba o la de abajo, ¿vale? Bueno, entonces para hacer una síntesis con biestable D es exactamente el proceso que ya os he explicado yo en los ejercicios que hemos hecho aquí en la pizarra. Dado una especificación de una conducta secuencial, para implementarla con módulos, combinaciones y biestables D, lo que tenemos que hacer es hacer la implementación canónica, realizamos directamente un diagrama de estados, sabemos que tenemos el registro de estado con un array de biestables D, que como yo lo había dibujado, disparados por flanco de reloj. Es importante que no pongamos unos biestables por cada flanco de subida y por flanco de bajada. Habitualmente los ponemos casi siempre por flanco de subida, salvo que nos diga algo diferente el enunciado, ¿vale? Y luego dos bloques de lógica combinacional que implementan los circuitos G y H que hemos visto en los ejercicios, ¿vale? Todos los biestables se conectan a la misma señal de reloj, todos los biestables son de la misma polaridad y toda realimentación incluye al menos un biestable. Es decir, que si yo quiero hacer una conexión bueno, todo lo hemos hecho ya, que si yo hago una conexión del circuito de salida, que aquí tengo Q, y esta señal tiene que venir hacia las entradas para el módulo que tengo aquí, ¿vale? Necesito poner un biestable entre medias, porque si no fuera biestable, tened en cuenta que todo esto es combinacional y lo que tendría es un paso directo y no tendría una secuenciación del circuito, ¿vale? Bueno, importante, este método de síntesis, que es el que hemos hecho en los ejercicios, los cálculos que realiza el sistema se realizan ciclo a ciclo. Las fronteras de ciclo están marcadas por transiciones de igual polaridad, ya sea la subida o la bajada, y al comienzo del ciclo el sistema hace un cambio de estado mediante la actualización simultánea de todos los biestables, ¿vale? El nuevo estado provoca transiciones en las entradas de los módulos combinacionales que a su vez provocarán transiciones en su salida. Y el cálculo a realizar en el ciclo finaliza cuando todos los sistemas combinacionales han alcanzado su régimen permanente, ¿vale? Es decir, voy a dibujar. Es decir, que hemos dicho que tenemos este G que viene por aquí, el registro de estado, que son biestables, esto que sale por aquí, y lo llevamos al sexto. Por aquí sale Z, ¿vale? Por aquí entra X, y esto viene por aquí, ¿vale? Esto es una máquina de Moore, es una máquina de Milli. Sería esa conexión también, pero me da igual, ¿vale? Entonces, lo que nos dice esta transparencia es que esto está estable, este es el reloj. Si funciona por flanco de subida, bueno, suponer que esto es igual, funciona por el flanco de subida cuando cambia de 0 a 1. Bueno. Entonces, lo que nos dice esta transparencia es que mientras el sistema sea estable, tiene una situación determinada, en el momento en que llega el flanco de reloj es cuando, este es el proceso que tenemos que conocer para saber cuál es el camino que más tarda, ¿no? Entonces, cuando llega el flanco de reloj, se produce el cambio aquí, ¿vale? Esto que tiene dentro, lo que tiene dentro es el circuito, los circuitos esos que tenemos con las puertas conectadas, los biestablece, y produce un cambio aquí, ¿vale? Produce un cambio a la salida del registro, esta señal se transmite por ahí y por ahí, por ahí y por ahí,
atraviesa esta lógica que tendrá su retardo en picosegundos y sale Z y al mismo tiempo está yendo por aquí para cambiar este G y dejar el tiempo a la salida, ¿vale? Eso, más o menos, tardará lo que sea, pero en principio se produce por este punto de aquí y ahora ya, durante todo este tiempo, las señales ha conmutado y lo que tenga está estable. Y volverá a cambiar o no, pero simplemente volverá a ver si hay cambios cuando llegue el ciclo de reloj siguiente, cuando llegue el flanco de reloj siguiente, ¿vale? Entonces, durante todo este tiempo, bueno, cosas importantes, como trabajamos con tecnología CMOS en todo esto que hemos dicho, ¿vale? Todo esto, el consumo dinámico es igual a 0 y el consumo, el consumo dinámico es igual a 0 y el consumo estático es bastante pequeño, ¿vale? En el momento en que llega el siguiente flanco de reloj, se produce un nuevo cambio y vuelve a haber otra conmutación aquí. A lo mejor no hay cambio, digo cambio simplemente que se chequea si ha cambiado la configuración, porque si esto simplemente depende de la entrada y el estado que tenía aquí no cambia la configuración de G, simplemente aquí no va a haber ningún cambio. Y este de aquí lo mismo, si esto no cambia de estado, la salida no cambia, pero aunque no cambie, se producen conmutaciones y cambios de puertas porque con la señal de reloj se disparan cambios que son estacionarios hasta que se estabiliza y la señal viene aquí, ¿vale? Y cuando llega el flanco de reloj este es cuando se produce el nuevo cambio. Y en esta parte de aquí, que en realidad no es estrictamente como yo la he dibujado, sino que es una señal que tiene un cierto tiempo de subida, es decir, esta señal en realidad no es instantáneo, lo dibujamos así por comodidad, porque esto ya son tiempos muy pequeños. Y durante todo este tiempo que tengo aquí, en realidad, aunque yo haya puesto aquí un 0 y aquí suponer que me tiene que dar un 1 esta salida de G, es posible que durante un cierto tiempo se produzcan cambios de puertas lógicas que están conmutando porque tienen distinto retardo y puede ser que aquí haya 0 y 1 hasta que se estabiliza la señal del 1, que es cuando tendré la señal estable al final. ¿Vale? ¿Entendéis? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Vale. Bueno, pues esto es un ejemplo que es bastante parecido, si no lo hice yo ya el otro día, pero bueno, lo vemos con síntesis de biestable D para recapitular un poco, ¿vale? Entonces, este circuito nos dice que reconozcamos el patrón ABB. Entonces, recordad, ¿cómo hacemos para diseñar esto? Lo primero que tenemos que identificar son los estados que tiene el circuito, ¿vale? Bueno, ya sabemos que un reconocedor, más o menos, podemos identificar los estados por la parte que hemos ido reconociendo. Pero siempre que sea un reconocedor de secuencia, sabemos que tenemos que pensar que el primer estado es que no he reconocido nada. El segundo que he reconocido el primer término y así sucesivamente, ¿vale? Otra cosa, si en un problema os dicen que diseñéis un reconocedor de secuencias y os salen 25 estados, por poner un número elevado, está mal, seguro. O sea, no vamos a poner un reconocedor de secuencias que tenga un número de estados mayor a 8. Es algo, un contador, pero que no tenga falta de tener que verificarlo. No lo vamos a poner. Entonces, si me dicen diseñar eso, es que me estoy equivocando en algo. Y es que además, los reconocedores de secuencia se pueden diseñar con biestables D encadenados. Yo os voy a mostrar ahora cómo, ¿vale? Entonces, este biestable ya sabemos que tenemos 3 estados. El estado S0 es que ha reconocido la secuencia A, pero no ha reconocido nada. El S1 que ha reconocido la secuencia AB y el tercero que ha reconocido la secuencia completa, ¿vale? Bueno, es importante, esto es máquina de Millie o de Moore. ¿Moore? ¿Quién ha dicho Millie?
qué? Pues lo de las opciones de iniciar y todo eso. No, pero ¿en qué nos tenemos que fijar? Nos tenemos que fijar en que en la línea de transición que yo he dibujado aquí, en la línea de transición solamente aparece la entrada. Y en la máquina de Mili, cuando hacemos una transición de estados, tenemos que verificar la entrada y la salida para esa entrada. Y además, en el dibujo del estado, tenemos la salida. ¿Vale? Entonces, esto es una máquina de luz. Y bueno, simplemente hacemos las dos tablas, la de G y la de H, hacemos la transición de estados y obtenemos la simplificación. Yo creo que este ejercicio ya lo hice yo en la pizarra, pero vamos, es otra opción diferente. ¿Vale? Y sabemos que tenemos dos estados, del cual voy a obtener Q y Q negado, y la única diferencia es que yo antes le llamaba Q y Q', pero ahora lo voy a llamar D porque es la entrada del biestable, que ya sé por dentro cómo está fabricado. La señal de reloj común, ¿vale? Y defino cuál es el bit más significativo y el menos significativo. Todos los biestables, como están fabricados, tenemos el Q1 y el Q1 negado, entonces no es necesario implementar un inversor en el Q1 negado, ¿vale? Que yo sí lo había dibujado en los ejercicios que os había puesto, ¿vale? Decido cuál es este, en este caso implemento la salida Z, que es Q1, Q0, pues simplemente conecto ahí, conecto la entrada y la realimentación, que fijaros que está puesta en rojo, pasa a través del biestable. Q0, lo mismo, a través del biestable. Y con esto tengo implementado el circuito exactamente igual que los que yo he hecho en la pizarra. ¿Vale? Está claro, ¿no? ¿No tenéis problemas con esto? ¿Alguien? ¿En casa? ¿En casa me oís? ¿Entendéis o no? Parece que hay más gente en casa. Hace frío, ¿no? Bueno, pues estos son las síntesis con biestables D. Bueno, esto también lo he explicado. También es importante tener en cuenta que codificaciones distintas dan lugar a implementaciones diferentes, pero la máquina de estados como tal funciona exactamente igual. Entonces, suponer que yo he dicho que el estado S0 va a ser el 0,1. En realidad, como esto es una cosa que yo decido a la hora de codificar, pues podría implementarlo. ¿Qué ventaja tiene? Pues, por ejemplo, en este caso, requiere 2 puertas menos. Si lo que tengo es la salida y la codificación es la misma, en realidad esta implementación es más conveniente porque utiliza menos puertas lógicas y, por tanto, tendrá menor retardo. ¿Vale? Si lo implementamos pues el circuito es un poco más sencillo que el anterior. Bueno, una cosa importante, ¿cuál es el estado de un biestable al encenderlo? ¿Vale? De un biestable que tiene un estado 0 o 1. ¿Cuál es el estado que tenemos? Bueno, para eso se suelen utilizar las señales de set y reset que se incluyen también en los biestables, ¿no? ¿Y cuál es el estado de un sistema secuencial al encenderlo? Pues cualquiera de los posibles, incluyendo los prohibidos, porque nosotros, cuando configuramos unos biestables, un sistema secuencial, tenemos que tener en cuenta que son configuraciones que nunca debo permitir, pero no quiere decir que no se puedan dar. Entonces, en la configuración del sistema, yo debo hacer que no se den nunca esos sistemas. Todos los sistemas secuenciales tienen una entrada de inicialización para llevarlos asíncronamente a un estado inicial y luego se marca en los diagramas de estado con una flecha, ¿vale? En algunos casos es obvio, ¿vale? Por ejemplo, en el reconocedor de secuencia que acabo de diseñar, lo lógico es si yo tengo un estado en el que no he reconocido nada y otro en el que he reconocido un 0, por ejemplo. Si yo no he reconocido nada, lo lógico es que el estado inicial del sistema, cuando arranque el sistema, me vaya aquí. Porque obviamente no he reconocido nada, si no, no voy a saber cómo funciona. Aunque luego, después de meterle distintas entradas, volviera a este de nada, porque no he reconocido, pero si inicialmente comienza en un estado que no es el que se supone que no ha hecho nada, pues tendría alguna dificultad para comprender cómo funciona. Y esto es un circuito sencillo. Imaginar con un circuito mayor. Entonces, habitualmente, cuando iniciamos un sistema, lo que se deja son todos los biestables habitualmente a 0 y todos los estados a 0.
para saber que comienza en ese sistema, ¿vale? Pero claro, en el ejemplo anterior, la codificación que hemos utilizado, en esta de aquí, lo que nos dice es que el estado que no reconoce nada es el 0,1. Entonces, en ese caso, este estado es el mismo, pero yo lo he codificado con 0,1. Bueno, simplemente tenerlo en cuenta a la hora de codificarlo. Vamos a ver cómo se implementan esas señales en los sistemas secuenciales. Todos los sistemas tienen esa entrada que nos permiten llevarlo asíncronamente a un estado inicial, ¿vale? Es decir, que directamente llevo a ese estado inicial. Esta entrada se llama reset y hay que hacer que corresponda con la configuración. Ya digo, habitualmente es 0, pero no siempre, ¿vale? Entonces, bueno, pues para eso, tan fácil como tener una señal que tenemos aquí de clear y de set. Entonces, esta señal que tenemos aquí, el biestable D estaría con un disparo por nivel, que es el mismo que teníamos con la puerta G, y le añadimos una señal CL que pone el estado Q a 0 y una señal set que pone el estado Q negado a 0. ¿Vale? A 1, perdón. Si Q es 0, Q negado lo pone a 1. Y nos aseguramos que tenga ese valor. Y para la inicialización, lo único que tenemos que es responder a esta tabla que tenemos aquí. O sea, si tenemos un biestable D que está disparado por flanco de reloj, cuando tenemos el clear a 0 y el set a 1, el estado de Q será 0. Cuando tenemos 1 y 0, el estado será 1. De tal forma que podemos decir que comience en 0 o en 1. Al igual que en el biestable SR, fijaros que el procedimiento es el mismo, yo no puedo poner dos señales contradictorias. Es decir, no puedo decir que Q valga 0 y que Q negado valga 0, porque eso sería un error, ¿no? Entonces, o bien pongo uno o bien pongo la otra, ¿vale? Entonces, la parte del funcionamiento del biestable es exactamente igual que la que teníamos, esta parte de abajo, pero con estas señales de clear y set, en cualquier momento puedo ponerlo. Suponer que yo tengo un circuito que está funcionando con una señal de reloj y que está conmutando y no sé en qué estado está. Bueno, pues si yo quiero empezar de 0 para ver cómo funciona el circuito, le pongo el clear a 1, perdón, el clear a 0 y el set a 1. ¿Vale? Y en ese momento el circuito pasa el estado siguiente en el ciclo de reloj, empezará todo desde 0. Bueno, esto lo veremos también en las prácticas un poco más en detalle. Vamos a quedar esto. Bueno, esto es importante, ¿vale? Hemos dicho que la codificación de los biestables depende del estado de codificación. Entonces, en este caso, el estado inicial es S0, que es el primer ejemplo que hemos puesto. Entonces, para que yo pueda inicializar el sistema, bueno, como la entrada 00 no se debe dar nunca, simplemente dejo el set a 1 y la señal de reset la tengo para resetear el circuito, ¿vale? Entonces, en este caso de aquí, fijaros que cuando yo tengo el clear a 1, ¿vale?, la señal de salida seguirá, tengo aquí el clear a 1 y el set a 1, serían estas dos partes de aquí. Estas dos señales de aquí funcionan exactamente como el biestable, ¿vale? O sea, en esta tabla de aquí, si yo pongo la señal de set a 1, en esta tabla de aquí, de hecho aquí, perdón, en esta tabla de aquí pongo el set a 1, es esta línea de aquí. En realidad, el biestable funciona tal cual lo hemos diseñado. O sea, esta parte de aquí es la tabla que teníamos antes en el biestable. Si yo le pongo esta señal de set a 1, que la utilizamos para poder resetear el circuito, bueno, simplemente si lo dejo a 1, en realidad lo que va a actuar es el clear. Bueno, si el clear le pongo a 1, esto funciona exactamente igual que el biestable. Si lo pongo a 0, pasa primero a 0 y luego si lo vuelvo a poner a 1, funciona correctamente. Bueno, funciona como el circuito que diseño.
Bueno, pues eso es lo que hacemos en este circuito de aquí. Yo tengo que poner que el estado inicial sea 0, 0. De tal forma que cuando yo pulse el reset, para resetear el sistema, este circuito tiene que poner en Q1 y en Q0 un 0, 0. Pero como yo tengo 1 y 1 aquí, con el reset a 0, hemos visto en la tabla anterior que Q0 y Q1 van a ir a 0. Eso estaría así permanentemente hasta que yo levante la señal de reset otra vez. La forma de resetear un circuito es llevar la señal de reset a 0 y luego subirla a 1 para que funcione. ¿Vale? Perdón, a 1 y luego a 0 para que funcione. Tal y como está diseñado aquí. ¿Vale? En el segundo ejemplo, la inicialización del estado era a 0, 1. Entonces, esa configuración que yo he puesto antes ya no me vale. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es utilizar la señal de reset para llevarlo al estado 1, 0. Y para eso tengo que cambiar las señales del biestable de Sanger. Bueno, entonces simplemente, aunque habitualmente utilizaremos lo habitual, es que utilicemos esta configuración en la que los estados iniciales sean el 0, 0, que es lo más habitual y lo más lógico, pero en ocasiones puede ser que no lo sea. Entonces, el estado inicial es 0, 0, para poner una señal de reset implementada en este circuito, yo voy a implementar una señal de reset. Simplemente conectamos a 1 la señal de reset y el clear una señal que yo pueda activar. ¿Vale? Bueno, esto ya lo he contado de palabra, así que... También lo que os he contado del tiempo de ciclo. Bueno, esto un poco como curiosidad, que ya lo conté, ¿no? La señal de reloj se genera externamente usando un cristal de cuarzo que oscila, un cristal que oscila entre dos estados, va cambiando y genera esa señal de cambio de polaridad que va cortando la alimentación, ¿vale? A través de los condensadores. Cuando los condensadores conducen, se cortan y conmuta el cristal, ¿vale? Esta señal del cristal cambiará a 1 a 0 y me generará la señal de red. ¿Vale? Luego hay otros osciladores integrados, en fin, hay distintas formas. Pero básicamente lo podéis buscar si tenéis alguna la placa abierta y veréis un dispositivo como este que tenéis ahí, como este normalmente, un oscilador en el que tenéis, lo veréis en el procesador, que es donde se genera parte fuera del procesador. Bueno, esto es importante. La frecuencia de reloj aumenta con cada generación tecnológica, aunque realmente estos datos que están aquí es más o menos donde está esta. ¿Vale? Esto hace que, bueno, ya lo he comentado, pero esto hace, la frecuencia de reloj hace que el consumo de potencia sea mayor y, por tanto, que los procesadores se calienten más. El consumo de potencia hace que se produzcan transiciones, esas transiciones se convierten en calor, en disipación, que tenemos que sacar de ahí del procesador y de ahí es el calor que se produce. ¿Vale? Así que en mi despacho, ahora, por ejemplo, que tengo 4 equipos ahí que están echando humo, pues hace bueno, no echan humo, pero están computando para cosas de nuestros proyectos de investigación, pues hace un calor que te mueres. Vale, bueno, esto ya está todo. Algunos detalles, simplemente sabéis que tenéis aquí las tablas. Bueno, pues si me preguntan por el retardo de un biestable, aquí tenemos en la tabla el retardo cuando hay un estado Q y cuando hay un estado Q negado, cuando tarda en obtenerlo. Fijaros que estos biestables depende del tipo, hay unos que tienen mayor retardo en el Q y otros en el Q negado. Eso simplemente ya lo hemos visto, porque las puertas lógicas que atravesan en cada caso son diferentes. Uno, dos, A y el MAN y el 2, 3, ¿vale?
y depende de cómo estén negadas las entradas. Esto significa que el estado R y el S están configurados como que el estado prohibido es el 00. Y ahí tenéis distintas tablas para saber las componentes tecnológicas. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Podemos saber los ejercicios que usted bien? Sí, sí, sí. Luego os cuento esto. Vale. ¿Cómo estamos? Vale, sí. Venga, vamos a hacer los ejercicios, sí. Vale, ¿alguna pregunta? ¿Cómo va la programación? Tú que la sigues bien, ¿no? Vamos. Va bien. Llevamos más ya de libro. Claro, pues es que es medio cuatrimestre. O sea, este es el libro para todo el año. ¿Cuánto? Antes era el libro para todo el año. Bueno, pues vamos a... Era la hoja... ¿Qué hoja era? Que no tengo un lío, ya no me acuerdo. La hoja 5, el 6, 9 y 11. Vale. Vale, pero primero quiero hacer el de la hoja 4. Vale. Primero voy a hacer el de la hoja 4, que no lo hemos resuelto, que sería... Bueno, lo he resuelto con algunos de vuestros compañeros que vinieron a tutorías. El 7, ¿vale? Bueno, aquí voy a copiaros, que creo que puede ser útil, lo que les conté a vuestros compañeros en la tutoría. Como me temo que... Esto bien, ¿no? Entonces el martes. Vale, no me importa, da igual, lo cuento yo, ¿vale? Bueno, entonces, la forma de hacer este tipo de problemas, ¿no? Dice, diseña un conversor de código BCD a código acceso 3 usando un codificador y un descodificador. O utilizando un descodificador y puertasor, multiplexores de 16:1, multiplexores de 4 y puertas lógicas y una ROM de tamaño mínimo. Bueno, el procedimiento para hacer estos problemas, porque claro, es que ¿cómo sabes lo que tienes que hacer? Bueno, lo primero que tengo que hacer es saber cuáles son las entradas y las salidas del circuito. O sea, si es un conversor de BCD a acceso 3, sé que es un circuito combinacional, porque un conversor, ahora no os liéis porque ahora vamos a saber secuenciales, entonces por eso digo, es un circuito combinacional, ¿no? Es un circuito combinacional porque para una entrada no hay una salida y no hay temporización, ni estado ni nada. Entonces lo primero es saber cuál es la entrada. Entonces tengo un sistema que tiene una entrada X en BCD y una salida Z en de acceso 3, ¿vale? No me dicen cuántos bits tiene, así que supongo que cuántos dígitos tiene, perdón, así que supongo que tiene 1. Entonces este BCD será de 4, ¿no? Para representar un código BCD,
tengo 4 y para representar el exceso a 3, pues también tengo 4 bits, ¿vale? Recordad que la codificación en BCD es el decimal codificado en binario y este es el decimal codificado en binario más 3, ¿vale? Entonces, la tabla de verdad, haría la tabla de verdad, que no lo voy a hacer entera, voy a poner solamente unos valores. ¿Vale? Así. Haría toda la tabla de verdad con su don't care y lo que sea, ¿vale? Pues el primer procedimiento que yo sé, si no me dicen nada, es que yo cojo esto y ¿qué hago? ¿Qué hago? Mi mapa de Carnot, ¿no? Utilizo mis mapas de Carnot. A partir de los mapas de Carnot obtengo las expresiones de conmutación y a partir de esas expresiones de conmutación hago el diseño con puertas lógicas, ¿vale? Esto ya sé hacerlo, vamos, lo tenemos que saber hacer todo ya a estas alturas, ¿no? Diseño con puertas lógicas, ¿eh? ¿Qué puertas lógicas? Las que me den las expresiones de conmutación, or, and, con or, and y not, sé que puedo implementar cualquier cosa, ¿no? A partir de los mapas de Carnot, si luego simplifico, pues puedo utilizar otras, ¿vale? Bueno, si me dicen que utilice puertas NAND, pues utilizo puertas NAND. Si me dicen que tengo libertad, pues hago lo que me salga más cómodo, lo que me salga más rentable en términos de consumo, de potencia, lo que sea, ¿vale? No iba a decir lo que salga de las narices, pero... ¿Vale? No, pues no. Ya, por eso, ¿vale? Bueno, entonces, ahora nos dicen que voy a dejar el codificador y el decodificador lo dejo para el final, ¿vale? Pero ahora dicen que utilice un decodificador y puertas OR. Y vosotros diréis, ¿y cómo hago yo esto? A mí me dicen ahora que utilizo un decodificador y puertas OR. Bueno, para eso, en teoría, hemos visto en el tema 4, para eso en el tema 4 hemos visto el primer módulo, un decodificador. Y dentro del decodificador, cuando hemos visto cómo funciona, hemos visto una cosa que dice aplicaciones en diseño. Aplicaciones en diseño. Y esto, lo que me dice es que tengo un decodificador y puertas OR, que es exactamente lo que me están pidiendo. Entonces yo voy hacia la tabla de verdad, a veces tendré que dar el paso de ir al mapa de Carnot y llegar hasta el final, otra vez con la tabla de verdad me vale. ¿Vale? ¿Qué es este caso? En este caso me dicen que tengo esta tabla de verdad y que tengo un decodificador. ¿De cuánto tiene que ser el decodificador? De 4 a 16, claro, porque tengo 4 entradas y 16 entradas en la tabla de verdad. Pues utilizo un decodificador de 4 a 16. ¿Vale? Y ahora, ¿cuántas puertas OR necesito? ¿Cuántas? 4 puertas OR, efectivamente. Y estas puertas OR serán tan grandes como el número de entradas, como el número de unos tenga en cada una de las filas. ¿Vale? Y si tengo un don't-care, pues no lo conecto, porque así la puerta es más pequeña. ¿Vale? Entonces, la tabla de verdad se traduce directamente a conexiones en la puerta. Por aquí saldrá Z3, Z2, Z1, y Z0, ¿vale? Y tendrá tantas entradas, pues este primero, se va a dibujar, este primero tiene todo 0, pues en principio, supongo que tendrá algún, no, supongo no, tiene algún 1 por aquí, pues por aquí tendrá alguna conexión, algún 1 de los que sale por ahí de este 4. Por aquí, X3, X2, X1 y X0. Muy importante que enumeremos la salida para saber exactamente cuál corresponde, habitualmente de abajo a arriba, ¿vale? Para que tenga el mismo orden que la tabla de verdad y nos resulte más directo, no tengamos que hacerlo al revés. No sé si los zurdos lo pensarán al revés, pero en principio es así, ¿vale? Lo más habitual es que lo pienses así. Entonces, la Z2, pues en este caso tiene 2 unos aquí, luego tendrá otros abajo que no sé dónde están, pero
este de aquí vendrá aquí conectado y este de aquí vendrá aquí conectado. Y luego todo el resto. Y lo mismo para este. Z3 tiene un 1 aquí y este tiene una conexión en el 1, al menos, y otra conexión en este. Vale. Ya está, ya sé cómo hacerlo. Me han dicho que lo utilice y pues ya, yo ya he visto, yo esto lo conozco, ya sé que así se hace en diseño. Entonces esto lo tengo que saber. No es magia, simplemente que tengo un procedimiento para hacerlo. ¿Vale? Este es el primero que me pide. El siguiente. El siguiente me dice que utilice multiplexores de 16:1. Vale, hombre, ahora me han fastidiado, ¿no? Ya que había aprendido esto, bueno. Pero también hemos aprendido en la transparencia un poquito más adelante. Hemos aprendido en la transparencia más adelante que tenemos aquí. ¿Dónde estoy? Aquí me voy a estas transparencias, ¿vale? Y lo mismo, después de estudiar los multiplexores, dice aplicaciones en el diseño. Y tengo dos aplicaciones diferentes, dos formas de implementar. En el caso en que coincidan las entradas del multiplexor con el tamaño de la tabla de verdad, o en el caso de que no coincidan. ¿Vale? Si me dicen que es un multiplexor de 16:1, eso significa que coincide el tamaño de la tabla de verdad con el multiplexor que voy a utilizar. Entonces, ¿yo quién utilizo? Este de aquí, esta aplicación. ¿Vale? Y eso es tan sencillo como lo mismo, pues simplemente poner en este lado de la tabla de verdad, en este lado de aquí, la tabla de verdad, ¿vale? En este caso, ¿cuántos multiplexores necesito? Pues necesito un multiplexor de 16:1 para cada una de las señales. Z3, esto tiene 16 entradas, igual numerarlas hasta 15, que no sé si antes he puesto 16. Z3, Z2, bueno, Z1 y Z0. 4 multiplexores 16:1, ¿vale? ¿Y qué pongo en las entradas? Pues para Z3 pongo su columna de la tabla de verdad. Para Z2 su columna de la tabla de verdad. Abajo, ¿vale? Para Z1, etcétera, ¿vale? Y así. ¿Vale? ¿Y qué me falta por definir? Las señales de control de los multiplexores. ¿Cuáles son las señales de control de los multiplexores? ¿Cuáles son las señales de control de los multiplexores estos? Este lado de la tabla, de verdad, X3, X2, X1 y X0. ¿Vale? Que es exactamente como lo tengo aquí. Aquí es una tabla de verdad con 2 entradas y aquí es una tabla de verdad con 4 entradas. ¿Cuál es diferencia de arriba como de control? ¿De cuál? ¿De cuándo ya tenía una entrada de control? Estas son las señales de control. No, El enable. Vale. Sí, no, pero aquí no tenemos enable, este de Gustavo. ¿Vale? Pero bueno, si tuviera enable es simplemente una señal de enable, que si la quiero tener la puedo poner ahí a 1 siempre, ¿vale? Estaba pensando eso. Vale. Importante, estas serán comunes para todos. Son comunes para los 4 multiplexores, ¿vale? ¿Esto lo veis o no lo veis? A ver dónde estoy. La cámara. Justo aquí, ¿vale? A los de casa, aquí falta un multiplexor adicional que implemente Z0, ¿eh? Falta uno aquí que implemente Z0. Con las mismas señales de control, X3, X2, X1 y X0 que tenéis ahí. Vale, pues este es el otro procedimiento que tengo. Y obviamente, aquí estoy estudiando. Vamos a poner ¿vale? Me han dicho que tienen un multiplexor 16:1, ya me dicen. Iñaki, Ya, sí.
Dime. ¿Para qué ponían las X? ¿Quién habla por ahí? Óscar. Sí. ¿Para qué se ponía debajo del multiplexor las X? Espera, que no te veo. Repite esta, por favor. Que no entiendo por qué se ponían debajo del multiplexor las X. O sea, ¿para qué valía eso? Esto de aquí. Eso, en la transparencia, fíjate donde tengo dos, ¿vale? Esto es una tabla de verdad de dos entradas. Entonces, esa tabla de verdad está representando, ese que tengo ahí, está representando, pues está solucionando la implementación de ¿vale? Lo que tengo dibujado en la transparencia está resolviendo la implementación de esa tabla de verdad pequeña de dos entradas, ¿vale? Entonces, las señales de control de ese multiplexor son las entradas de la tabla de verdad, que son X1 y X0. Si ahora tengo un multiplexor que implementa una tabla de verdad más grande, de 16 entradas, y que es como esta que tenemos aquí, pues ahora las señales de control, en lugar de X1 y X0, que son las que tenemos aquí, pues serán también las entradas, pero como el multiplexor es más grande, necesita 4 entradas para poder seleccionar entre todas ellas. O sea, que se pone siempre la entrada en el multiplexor, ¿no? La entrada de la tabla de verdad, las X. Se ponen ahí siempre y ya está. Las entradas de control hay que ponerlas siempre, claro, sí. Vale, gracias. Nada. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos al siguiente. Dice multiplexores de 4 a 1 y puertas lógicas. Bueno, pues volvemos a la transparencia y en este proceso de la transparencia tenemos otra opción de diseño que es ese que tenemos aquí. ¿Vale? En ese caso, cuando tenemos que es precisamente una tabla de 16 entradas, cuando tengo la implementación con un multiplexor que tiene menos entradas, pues lo que tengo que hacer es seleccionar aquellas variables que pueda conectar dentro del multiplexor. Entonces, en este caso selecciono X1 y X0. Eso me divide el mapa de Karnaugh en 4 zonas, que son precisamente las combinaciones de X1 y X0 que pone arriba del mapa de Karnaugh. 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Y aquí en el multiplexor, ¿qué combinaciones tengo? Pues también esas. Entonces, para 0, 0, que es el 0, ¿qué tengo que poner? Pues en este caso, tengo que poner estos dos min términos que coinciden con X3 negado. Pues X3 negado. En el 0, 1 no tengo nada, por lo tanto, un 0. ¿Vale? En el 1, 1, que es el 3, que es el de abajo, como tenemos el mapa de Karnaugh cambiado, en el de abajo, 1, 1, está todo a 1, por lo tanto, pongo 1. Y lo mismo aplica para este último, que sería X3 por X2. 1, 1, X3 por X2. Que es lo que tengo aquí. ¿Vale? Y este es el procedimiento que tengo para diseñarlo. Entonces aquí, en este caso de aquí, tendría que tener 4 biestables con su correspondiente mapa de Karnaugh, es decir, aquí tengo que dar un paso más, tengo que ir a mi mapa de Karnaugh, obtener el mapa de Karnaugh y a partir del mapa de Karnaugh hacer la simplificación. ¿Vale? Sí, no te veo muy convencido. Estaba terminando de repetir esto. Repito lo que haga falta, ¿eh? Si repites la última parte. De los multiplexores. ¿Se has entendido la otra con el multiplexor grande? Sí, sí. Simplemente la tabla de verdad y transformarla en los multiplexores de un multiplexor que tenga las mismas entradas. ¿Vale? Bueno, pues esto es el caso en el que el multiplexor que nos dicen que tenemos que utilizar no tiene 4 entradas, como sería que este que he dibujado antes, sino que tiene menos. En principio pueden ser 2 o 3, ¿no? Entonces, si son 2, significa que hay 2 variables que las estamos implementando directamente con el multiplexor. Entonces, tener en cuenta
que dentro del multiplexor hay puertas lógicas también, que realizan parte de la lógica, ¿vale? Entonces, en realidad es que hay una parte que ya la hemos comprado hecha y ahora tenemos que programar o configurar las otras. Entonces, si miramos el multiplexor, funciona, le quito el funcionamiento, funciona cuando yo pongo aquí 0, 0, lo que entra por aquí es la entrada 0, 0. ¿No? Lo que entra por aquí, por el AF, es lo que yo haya puesto en la entrada 0. Cuando pongo 0, 1, lo que tengo aquí, y así lo sé. Y en el mapa de canal lo estoy dibujando por lo mismo, es que en el mapa de canal lo estoy dibujando en esta lado que tengo en F0, cuando x1 y x0 vale 0, 0. Cuando x1 y x0 vale 0, 1. Y así sucesivamente. Lo único que esto está cambiado porque recordar que para dibujar el mapa de canal yo voy a cambiar las columnas. ¿Vale? Entonces, simplemente tengo que hacer aquí la función de lo que tenga en el mapa de canal. Entonces, en el mapa de canal, cuando x1 y x0 vale 0, 0, estos dos mil términos, ¿cómo los simplificaría? Viendo las que tienen en común. ¿Cuál tienen en común? Como desarrollo no son. ¿Cuál tienen en común? x3 negado. Entonces, x3 negado sería el f0. Por aquí viene x3 negado. Estos son todos ceros, pues un 0. Estos son todos unos, pues un 1. Y el otro exactamente. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Igual. Bueno, y una ROM de tamaño mínimo no lo hago. Es exactamente igual que la que hice ayer. Exactamente igual que la que hice ayer. La ROM de tamaño mínimo tendrá 4 entradas de configuración y luego tendrá 4 líneas de salida. ¿Vale? Bueno, lo de un codificador y un decodificador, eso ya es un poquito más así, pero bueno, vamos a pensarlo. O sea, yo tengo un codificador un decodificador, ¿no? Que viene por aquí, de 4 entradas y 16 salidas, y un codificador que tiene 16 entradas y 4 salidas. ¿Vale? Entonces, lo que me dice que utilice esto. Esto es un decodificador, esto nunca sé dibujarlo. ¿Vale? Esto es un decodificador porque yo meto el código por aquí y esto es un codificador porque enciendo una luz y por aquí sale el código correspondiente. Bueno, entonces lo primero que tengo que pensar es cómo lo pongo. ¿Cómo lo pongo? Si pongo el decodificador primero o el codificador primero. ¿Vale? Bueno, entonces, con la lógica de mi tabla de verdad, yo sé que tengo 4 entradas y 4 salidas. Entonces, ¿cuál pongo a la entrada? El decodificador. ¿Y cuál pongo después? El decodificador. ¿Vale? Entonces, por lógica, tengo aquí, voy a poner 2, 3, voy a dibujar entero. Vale. Y aquí tengo 16. Y aquí al revés.
Vale. Bueno, entonces, cuando yo pongo aquí un código 000, ¿qué es lo que voy a tener activo? ¿Qué es lo que ¿cuál es la señal que voy a tener activa de este decodificador? La 0, ¿verdad? O sea, cuando yo pongo ahí 000, que es la primera entrada de la tabla de verdad, tengo 00. ¿Vale? ¿Y yo qué quiero tener aquí a la salida? 0011. Entonces, para tener aquí 0011, ¿qué señal tengo que activar aquí? El 3, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un 0 aquí, tengo que activar el 3. Cuando tengo un 1, la que tengo que activar es la 4. ¿Vale? Y así sucesivamente. Simplemente ya está hecho. ¿Vale? Reconozco que esto es un poco más tricky, pero en principio la lógica es esa. Si tengo 4 entradas y tengo 4 salidas, vamos a pensar cómo colocarlas. ¿Vale? Entonces, lo único que tenéis que comprender aquí es que, claro, uno podría pensar, claro, pero es que cuando se ponga el código aquí, puede ser que haya 2 a la vez encendidas. ¿Es posible que haya 2 a la vez encendidas? ¿Es posible que aquí tenga un 1 en el 3 y un 1 en el 9? No, no es posible, porque yo solamente puedo poner un código aquí. Entonces tendría que poner aquí el 3 y el 9, que no lo puedo poner a la vez, por lo cual solamente va a haber una a la vez. Entonces cada vez que se encienda una, se sale el código por aquí de la otra. Y ya está. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un descanso y nada, pero bueno, da igual porque como llevamos, pero vamos, no tarden mucho, son 5 minutillos para refrescar un poco el aula y que yo me quede la mascarilla que estoy asfixiado ya. He ido 3 horas con la mascarilla. Aquí. Y luego pasamos a hacer los ejercicios los otros, ¿vale? Vamos a ver.